importante, siempre en el movimiento obrero y sindical, desde hace un poco de años, yo no había nacido, con una experiencia y un brillante papel como concejal aguerrido en la época del gobierno de Petro en Bogotá, de la Bogotá humana, entre los 8 concejales que en ese momento tenía el partido. El compañero Yesid se distinguió por sus debates supremamente agudos frente al golpe, a los autores del golpe de Estado Petro, agudos frente a los órganos de control que se volvieron, era oposición política y no ejercían otra cosa, y cuando tuvo que hacerlo, el compañero Yesid García también hizo críticas a la administración, especialmente cuando tuvimos la discusión sobre las concesiones escolares, si se reversaban o no. Le llamó la atención seriamente el secretario de Educación de entonces para el proceso de reversa de concesiones que quedaban en ese momento, y en segundo lugar para una jornada única en condiciones dignas de ese debate. El compañero además animó los respaldos del Consejo de Bogotá al paro del 2015. Luego los hechos con Yesid, en sí es un hombre, como se dice, de acciones que están, por fortuna, todas registradas en el canal de YouTube Yesid García, todas las sustentaciones, como para que no se diga que es ahora que estamos planteando, sino que se planteó en su debido momento esos debates vibrantes en el Consejo de Bogotá. Y fíjense ustedes, como la posverdad es la posverdad, desafortunadamente la administración progresista no se pudo mantener y el pañolosismo obtuvo la alcaldía de la mayor ciudad del país, efectos de la posverdad. Entonces, esa es la situación. El compañero conoce entonces el trajín del movimiento obrero y sindical, porque es de nuestras filas, conoce la ciudad y conoce por fortuna el país. Su charla va a tener en cuenta el contexto político y la coyuntura política a propósito de las elecciones de 2018. Compañero Yesid, bienvenido al equipo. Ya el compañero está con nosotros pero sin voz, entonces a ver si pueden. Bueno, compañeras y compañeros del magisterio, yo creo que primero quiero pedir excusas. Yo no sabía que yo estaba programado a las 8 de la mañana. Eso nadie me lo informó, entonces yo no llegué porque estaba en otras cosas. No, me da pena porque yo, si necesitan una hora, yo estoy a esa hora. No, ya lleva la información de la segundo, yo estoy pensando cuáles podrían ser unos elementos de la situación nacional, de la coyuntura nacional, que no se hubieran tocado en este seminario. Y a mí me parece que estamos, sí, no hay cambios de la situación nacional notorios. Voy a tratar de hacerles un resumen y unas precisiones de los asuntos. Pero con una advertencia, esos son los aspectos centrales de la lucha política. Es alrededor de eso que se está discutiendo, se está debatiendo. En primer lugar, hay un rasgo evidente de la situación nacional. El rasgo es, esto depende de cómo lo enfoquemos. Si primero un aspecto, después el otro. Si la cara visible de la luna o la cara oculta de la luna. Digamos que la cara visible de la luna
de que todo indica que la derecha va a ganar las elecciones presidenciales en Colombia. Tiene las condiciones, se ha preparado, tiene el respaldo del gobierno de Santos, que está respaldando a Vargas Lleras. Santos pensó que la paz es coherente con el neoliberalismo y no puede ser, lo que ha causado una contradicción dentro del pueblo frente al tema de la paz. Le entregó la chequera al doctor Vargas Lleras durante 8 años para que hiciera todas las obras de infraestructura que se presentaron a nombre de Cambio Radical. No las autopistas y los puentes que se caen, sino las casas, que es lo que da los votos de Vargas Lleras. Le entregó el manejo de la justicia a Vargas Lleras, de la fiscalía. Y ha estado, salvo la contradicción alrededor de la paz, en una conciliación con la política económica de Uribe. Entonces todo diría, Colombia puede tener incluso lo que los del centro de huracanes de Miami llamarían la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que en primera vuelta, primero y segundo lo ocupen Vargas Lleras, y el que diga Uribe, o sea el muchachito Iván Duque, y fuéramos a una segunda vuelta sin ninguna alternativa para las fuerzas del pueblo, para las fuerzas independientes. Esto sería pues gravísimo. Esto haría retroceder el país políticamente y socialmente decenas de años. Alguien podría decir, pero es que los países no echan para atrás. Sí echan para atrás. Y las ciudades echan para atrás. En 2 años de gobierno de Peñalosa en Bogotá, creció la pobreza. ¿Cómo hacemos? Ahí están las estadísticas del DANE. Durante 12 años bajó la pobreza y en solo 2 años de gobierno de Peñalosa comenzó a subir la pobreza. Pero frente a eso está lo que yo digo, la cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna es que por primera vez en la historia reciente de Colombia, no, quitémosle reciente, por primera vez en la historia de Colombia, hay 2 candidatos que no corresponden a esa derecha y esa ultraderecha que están punteando en las encuestas. El señor Sergio Fajardo y el señor Gustavo Petro. Esto cambia la situación. Y si uno mira las encuestas con un poquito más de profundidad, te encuentras que un poco más abajo está Humberto de la Calle, que no representa la ultraderecha, que está Clara López, que está Carlos Caicedo. Es decir, que si eso se pudiera sumar y restar mecánicamente, que no se puede hacer así, el hecho concreto es que de darse la unidad de esos candidatos alternativos y democráticos, podríamos estar sorprendentemente en el momento más difícil, digamos, para los demócratas, ganando la presidencia de la República. Y eso requiere 2 condiciones básicas. Una que es muy fácil, es que se pongan de acuerdo en un programa. ¿Quién va a decir que no se pueden poner de acuerdo en un programa si aquí las cosas están claras? Aquí no se trata de transformaciones revolucionarias. Aquí se trata de que nos pongamos de acuerdo alrededor de 7 u 8 principios, criterios comunes que cualquier candidato o candidata alternativa podría firmar. Bueno, y si no hay problemas con el programa, ¿dónde está entonces la dificultad? ¿Dónde está entonces la dificultad? Yo creo que la dificultad está
en que, por ejemplo, el que va punteando, que es Fajardo, que es el candidato verde, no cree en esto que estoy planteando aquí. Él cree que la tiene ganada solo. Y yo creo que solo no hay nadie que pueda ganar. ¿Cómo va a despreciar Sergio Fajardo a Gustavo Petro, con el cual tiene un empate técnico? O pongámoslo al revés, ¿cómo va a despreciar Petro a Fajardo, con el cual tiene un empate técnico? Y es obvio que hay unos más cercanos a las posiciones avanzadas que otros. Ahí ha salido mucha gente a decir, pero es que Sergio Fajardo es neoliberal. Y de la calle también. No. Pero aquí lo que estamos discutiendo no es si votamos por un neoliberal o no. Lo que estamos discutiendo es si somos capaces de derrotar el peligro principal. Y el peligro principal es esa ultraderecha que representa Uribe y Vargas Lleras. Esto hay que rumiarlo, porque si no nos equivocamos. Pero la responsabilidad no es del pueblo, la responsabilidad es de los dirigentes. Pero lo primero que hay que decir es que si uno cree que tiene una posición de demócrata, ni siquiera de revolucionario, de demócrata, tiene que exigirle a los candidatos que se unan. Porque si no se unen, corremos el riesgo de la tormenta perfecta en la primera hora. ¿Y después qué vamos a hacer en la segunda? ¿Alguien cree que es muy fácil que exiliarse? ¿Creen que se van a ir a Afganistán de voluntarios? Entonces nos tocó aguantárnoslo aquí, el resultado electoral. Y esto tiene consecuencias inmensas, inmensas, sobre la mayoría de los. No puede ser lo mismo de la calle, que plantear respeto a los acuerdos de paz y la reconciliación de los colombianos, o Petro, que tiene programas de avanzada, o Fajardo, que es garantía de la honestidad y de la eficiencia en la administración pública, o Carlos Caicedo, que ya se probó en la alcaldía de Santa Marta. No puede ser lo mismo a la ultraderecha colombiana. Eso sería arrasar con las opciones que tenemos. Entonces, esa es la primera característica de la discusión colombiana. Nada puede estar exento a eso. Yo soy candidato al Senado, y entonces que yo me olvido de esta situación y me voy a Barranca Bermeja con el plantear a mis compañeros a pedir votos para el Senado, y no voy a hablar de esto. Tengo que hablar de esto. Segundo, alguien dijo es que la paz, esa página la podemos ya voltear, eso es un asunto chuleado. ¿Chuleado? ¿Chuleada la paz de Colombia? Cuando hay una fuerza importantísima que dice, si llegamos al poder, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Y hay otro que es Vargas Lleras, que se benefició del gobierno de Santos y en el tema de la paz lo dejó solo. Y hay unos parlamentarios del oficialismo santista que sin vergüenza alguna cobraron peaje en contratos, en puestos, para votar los acuerdos de paz, para votar la implementación de los acuerdos de paz. Me estoy refiriendo al Partido Conservador, que se benefició del gobierno en los puestos y en los ministerios, pero no votó los acuerdos de paz. Me estoy refiriendo a la U, a sectores liberales. Entonces aquí está, aparte de eso, el ELN insiste tosuda y tercamente en complicarle la vida a la nación y al pueblo. Hay unas bandas de narcotráfico que no les tiembla el pulso para hacer paro armado en la costa y declararse uribistas. Y Uribe no dice que no. Uribe no tiene una posición crítica frente a eso.
¿Se acuerdan hace 2 años que Uribe hizo manifestaciones un 1 de abril y el paro de la costa fue el 30 o 31 de marzo? Pues no lo hicieron el mismo día porque quedaba muy evidente. No tiene entre sus cuadros principales hoy en Antioquia al doctor Popeye. Entonces esto no está acabado. La paz está en riesgo si esta derecha gana las presidenciales o si no llevamos al Congreso gente que tenga esto claro y defienda el tema de la paz y que haga compromiso con el tema de la paz. Tercero, aquí se habla mucho de la corrupción. Este es un problema gravísimo para Colombia. El saqueo del erario es impresionante, desde la contratación local hasta la contratación nacional. Pero ¿ustedes creen que se puede combatir la corrupción cuando la cabeza de ese combate sean los corruptos? Eso es como dejar al señor Garavito cuidando niños. O al nuevo sacando por ahí. Eso sería absurdo. Vamos a luchar contra la corrupción con los Vargas Lleras, con un presidente de la República que enriqueció en 8 años a su par de hijos brillantes, dueños de centros comerciales, dueños del negocio de la basura, dueños del negocio de la chatarra. ¿Será posible? O para poder librar la batalla contra la corrupción en serio, se necesita que no gane la derecha en primer lugar. Y en segundo lugar, digo yo, no basta con leyes, no basta con declaraciones, con aumento de penas. Esto la mejor manera es con la participación de la ciudadanía y la fiscalización de la ciudadanía. Esto no se ha hecho. Cuando sea la gente quien discuta cómo va a ser el presupuesto, o una parte importante, o pequeña del presupuesto, la que sea. Presupuestos participativos. Hoy no hay nada de eso. Toda esa pelea del fiscal contra la corrupción es un plante. Lo de Odebrecht salió porque lo destaparon los Estados Unidos, no fue el señor fiscal. Lo de Reficar salió, siempre se lo niegan al movimiento sindical, pero salió porque lo denunció la USO. Y es el mayor atraco a la moral pública de las finanzas públicas. 5.000 millones de dólares, o sea, 15 billones de pesos. Eso fue lo que se perdió. Lo de la FIFA salió ¿por qué? Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó el asunto. Y el señor Fina salió corriendo a que lo juzgaran allá y a entregar los bienes. Para el Estado norteamericano se convierte a veces en un negocio destapar hechos de corrupción porque se queda con buena parte del botín. Eso no es una pelea por honestos. Eso es una pelea por el interés económico norteamericano. ¿Por qué nunca dijo nada el Departamento de Estado norteamericano de lo de Reficar? Porque ahí están metidas son compañías norteamericanas que saquearon Reficar en complicidad con colombianos, con el señor Cabrales y con la junta directiva de la sociedad. Bueno, ¿vamos a poder tener una agenda ambiental en Colombia al fin o no? ¿Vamos a poder tomar medidas contra el calentamiento global y el cambio climático? ¿O vamos a seguir diciendo como el señor Trump o como el señor secretario del gobierno de Bogotá, que es que ese cuento del cambio climático se lo inventó Petro para hacer demagogia? Mientras se arrasa con los páramos con la minería, se vende Isagen y 23.000 hectáreas de espejos de agua, que fue lo que se vendió con Isagen.
¿Vamos a poder defender la vida y la biodiversidad? ¿O vamos a darle todas las gabelas a la minería extractiva, fundamentalmente norteamericana, inglesa y australiana, para que acaben con los páramos en el país? ¿Qué vamos a hacer con las consultas populares sobre el tema? Es que la cosa es tan grave, compañeros de los maestros, compañeros maestras y maestros, que estamos en Colombia en una situación en la cual las leyes que la misma oligarquía hace terminan convirtiéndose en subversivas y le tienen miedo a las leyes. La Constitución prevé las consultas populares para que los habitantes de un municipio digan si le jalan a la minería o no, si se explota el subsuelo o no, si se preserva el agua o no. Pero cuando Cajamarca lanza la consulta y gana mayoritariamente el no, que no se haga la explotación del oro en Cajamarca para proteger el páramo y la agricultura, entonces dicen que esas consultas son una locura de la democracia. ¿Y quién lo puso en la Constitución Nacional? ¿Quién ha hecho las leyes? ¿El pueblo o ellos? Pero cuando se les salen de madre, se les vuelven subversivas hasta las leyes. ¿Vamos a respetar las consultas populares o no? Vamos a tener una agenda además que no puede ser. Yo tengo una diferencia, pues no hay ningún secreto que realmente a mí me parece de los candidatos presidenciales el proyecto de programa político más avanzado el que tiene Gustavo Petro. No tengo dudas sobre eso. Es el más social, es el más avanzado, es el más ambiental. Pero Petro tiene un extremo ahí. Petro dice: no ampliemos la refinería de Barranca porque el petróleo es contaminante. Es energía sucia. Eso es verdad. Pero resulta y pasa que nosotros, Colombia, que solamente responde por el 0.2 de la contaminación mundial, no puede adelantarse a los países industrializados, sino que tiene que pedir coherentemente una etapa de transición entre la utilización de las energías sucias y pasar a energías limpias. Si Francia pide 40 años para que todos sus carros sean eléctricos, China pide 30, dando un ejemplo, ¿qué va a hacer Colombia? ¿Por qué nosotros vamos a pagar más que el resto de la humanidad si hemos sido un país subdesarrollado que no es responsable de la contaminación? Son las multinacionales en terreno colombiano, que es completamente diferente. ¿Quién llenó de mercurio los ríos? ¿Nosotros, los pescadores colombianos o las grandes compañías mineras de explotaciones de oro? Entonces digo, eso no se puede de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber una agenda. Y hay que comprometernos con una agenda. Pero Santos dice locomotora minera, y Vargas Lleras dice doble locomotora minera. Y Uribe gobernó 8 años en favor de las multinacionales de la minería. ¿Qué vamos a hacer con los derechos de los trabajadores? ¿Vamos a permitir que esto siga como va? Es decir, paz pero con neoliberalismo, paz pero seguimos incrementando el salario mínimo en cifras irrisorias, desconociendo los sindicatos, los derechos de los trabajadores, el derecho a la organización, a la vuelta. ¿Ustedes creen que no es una vergüenza lo de los pensionados? Bueno, ustedes van a ser pensionados porque ustedes por fortuna logran ser pensionados, lo que no logran la inmensa mayoría de los colombianos. ¿Por qué tienen los pensionados que pagar 12% de aporte a la salud cuando el Congreso de la República aprobó que fuera el 4% y el presidente se niega a sancionar el proyecto de ley?
¿Y por qué siempre la cadena se rompe por el eslabón más delgado? Que son los pensionados, los vulnerables, los pobres, los trabajadores, las clases medias. Entonces aquí tiene que haber una agenda de derechos de los trabajadores y de los vulnerables, que tiene sentido si hay inversión social. Si la inversión social sube, se incrementa. Ya nadie discute el tema de que la inversión social es rentable. Es decir, queda muy poca gente como Peñalosa que dice que hacer inversión social es botar la plata a las alcantarillas. La inversión social repercute en el dinamismo de toda la economía, y no solamente porque los pobres consumen más, si hay inversión social. Mayor inversión social, mayor elevación del nivel de vida de la sociedad toda, y menor pobreza y menor desigualdad. Nosotros no podemos seguir siendo ¿qué es? El tercer país más desigual del mundo. Es una vergüenza. Este es un país rico, lleno de un pueblo trabajador. Aquí no hay vagos ni flojos. Alguna gente del interior dice que es que mis paisanos costeños son flojos. Yo le pregunto, ¿ustedes han hecho una plancha de concreto a las 12 del día en Santa Marta o en Barranquilla? Para que vean lo que es eso. Este es un país de la zona tórrida, de condiciones de trabajo duras. Y la gente responde. Y tenemos un pueblo pobre, sin capacidad adquisitiva, con pocos derechos. O sea, aquí hay muchas cosas para hacer que hacen parte de la caracterización de la situación nacional, pero que están metidas en la batalla política hacia las presidenciales, que tienen que ver con la batalla política hacia las presidenciales. ¿Por qué en vez de estar diciendo que el señor Duque, candidato del Frente Democrático, es muy pollo, como dijo ayer Germán Vargas Llera, no nos dice cuál es su programa frente a estos puntos que estoy planteando aquí? ¿Qué opinión tiene Cambio Radical de esto? ¿Qué opinión tiene Cambio Radical frente a la inversión social? Frente a la corrupción, frente al cambio climático, el calentamiento global, frente a la paz. Y yo creo que todo esto tiene que estar signado por una posición de defensa del público. No se puede seguir descuartizando la propiedad pública, privatizando la salud, privatizando la educación, privatizando las carreteras, privatizando las cárceles, que es la última propuesta que hay, vendiendo la ETB, vendiendo la empresa de energía de Bogotá. Llevamos 25 años de privatizaciones que no han resuelto ningún problema de eficiencia en la prestación de los servicios. Y cada vez que un mandatario local ha intentado rebelarse a eso, como hizo Petro con el caso de las basuras en Bogotá, o como hizo Marcelo Torres con el caso de las basuras en Magangué, terminan destituidos por la Procuraduría, investigados y hasta en la cárcel, por tocar los intereses de los ciudadanos. Yo quería, en esta brevísima exposición, dejarles unos puntos de reflexión a este seminario de formación cívica. Yo creo que con las intervenciones que ha habido sobre el tema de la educación, del magisterio, de los derechos, del paro, de la agenda tan compleja que tiene el 18 para ustedes, tienen los elementos de juicio suficientes para esclarecer el tema particular de su país. Mi interés es decirles en estos 15 minuticos, hay otras cosas a su alrededor de las cuales ustedes no pueden eludir la responsabilidad. Vine a decirles que todos estos temas también son responsabilidad de ustedes y que asuman
la defensa de las mayorías colombianas, porque no puede ser, no puede estar tranquilo. Quien dice, como decía el viejo refrán, mientras yo sea monje, tocaré la campana. Pero es que la campana no se puede seguir tocando si la iglesia se está cayendo. Hay que tocar la campana y hay que reparar la iglesia. Muchísimas gracias.